serie de estudios. Así dice el Señor. Comienzo diciendo lo que hayamos registrado en la palabra del Señor, según Oseas capítulo 13 y el verso 14. Y por medio de un profeta, Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por medio de un profeta fue guardado. Qué maravilloso este texto que estoy utilizando como base, como impulso de nuestra reflexión del día de hoy, el mensaje de la palabra del Señor en el día de hoy. A través de un profeta, el Señor llamó y sacó a Israel para que saliera de Egipto y lo condujera a la tierra de promisión. Y una vez establecido allí, a través de algún profeta provisto por el Señor, ese pueblo fue guardado. Esa palabra fue guardado quiere decir que fue escudado, que fue protegido, que fue asegurado, que fue guiado, que fue orientado, que fue educado. Fue guardado en el sentido estricto de la palabra y abarcante para que ese pueblo se mantuviera en los caminos del Señor sin perder ni por un momento su derrotero fiel. Pues bien, antes de entrar de lleno en el ministerio profético de Elena G. White y ver, no todas, pero sí algunas de las profecías que ella emitió en su momento durante su ministerio profético y que han tenido su fiel cumplimiento, voy a hacer énfasis en una de las características que nos permiten con acierto identificar la veracidad, la autenticidad de un verdadero profeta. Jeremías 28:9 dice así: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Si la profecía, si la declaración, si el mensaje, la enseñanza, el anuncio de un profeta tiene su cumplimiento en el tiempo, entonces tenemos a la mano una evidencia, una herramienta para corroborar y confirmar que en verdad fue un profeta provisto, comisionado y enviado por el Señor. Esto se corrobora en Deuteronomio capítulo 18, el verso 22. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta. No tengas temor de él. Aquí está el anuncio, la advertencia de que si algún profeta o alguna persona asevera tener el don de profecía y hace algunas declaraciones, presenta algún mensaje, pero ese mensaje carece de cumplimiento, podemos estar seguros que ese profeta no fue comisionado por el Señor, no fue enviado por Dios, se envió a sí mismo o fue enviado por otra persona con ciertos intereses, pero no fue enviado por el Señor. Bien, nos adentramos entonces ahora en el ministerio profético de Elena G. White y comenzamos con esta pregunta: ¿cuántas profecías de Elena G. White se han cumplido hasta hoy? Mencioné en mi parte de introducción que no las abordaremos todas, porque en realidad la lista es un poco más extensa, pero vamos a abordar las principales. Y eso nos abre un panorama claro, nos amplía la visión con respecto a la veracidad y la importancia de los escritos proféticos de Elena G. White. Por ejemplo, en 1879, sabemos que su ministerio profético, como lo explicamos la vez pasada, comenzó en diciembre de 1844 y se extendió prácticamente hasta su muerte, hasta el año 1915, porque ella fue muy prolífica usando la pluma, y cuando no podía caminar, no podía viajar, ni cosa por el estilo, sí podía seguir escribiendo.
y nos hace recordar de que Pablo, cuando no podía mover mucho las manos porque estaba encadenado, no podía mover los pies mucho porque estaba también en el cepo o encadenado, estaba en prisión, siempre tenía a la mano una libreta o un pergamino en ese tiempo y una pluma para escribir. Algo similar aconteció con Elena de White. Ella dijo en 1879: permitidme que profetice acerca de vosotros, a menos que humilléis rápidamente vuestros corazones delante de Dios y confeséis vuestros pecados, que son muchos. Cuando sea demasiado tarde veréis que habéis estado luchando contra Dios. La forma en que dais vuelta completamente las cosas es conocida por el Señor. Continuad por un poco más de tiempo como habéis andado, rechazando la luz del cielo, y estaréis perdidos. Ella hace una advertencia que tiene un tinte profético. Ella dice, si van a continuar en esta dirección errónea en que van, en esa dirección equivocada que han tomado, pueden seguir un poco más de tiempo y finalmente estaréis perdidos, estarán perdidos. Ahora, la primera profecía que vamos a mencionar aquí en esta serie, que fue anunciada oportunamente, previamente, y que tuvo su cumplimiento en el tiempo, en el futuro del anuncio, posterior al anuncio, fue la visión de la guerra civil que tuvo lugar en los Estados Unidos de Norteamérica y que estalló en abril de 1861, pero que fue anunciada un año antes. Yo había dicho que la mejor manera de identificar a un profeta de Dios es cuando este profeta anuncia algo, pero lo anuncia antes que suceda, no cuando ya sucedió. Si un profeta dice, ya esta calamidad, este acontecimiento, este evento, yo lo había visto en visión, el Señor me lo había mostrado, pero no lo anunció a tiempo, no lo dijo antes, no lo dijo en el momento preciso, es un profeta charlatán. Pero la sierva del Señor, Elena G. de White, es diferente. Por eso la hemos sometido a esta balanza, a esta criba para examinar si realmente cumple el requisito de profetisa o no. Entonces ella tiene un año antes que suceda, que comience la guerra civil, la guerra de secesión de los Estados Unidos, que tuvo lugar comenzó en abril de 1861, ella lo anuncia en 1860. Y ella dice, vi en la tierra una angustia mayor de la que hemos presenciado hasta aquí. Oí gemidos y clamores de angustia y vi grandes compañías empeñadas en batalla. Oí el tronar del cañón, el fragor de las armas, la lucha cuerpo a cuerpo y los gemidos y oraciones de los moribundos. El suelo estaba cubierto de heridos y muertos. Vi familias desconsoladas y desesperadas que sufrían privaciones en muchas moradas. Ahora mismo, muchas familias sufren privaciones, pero esto aumentará hacia el tiempo futuro. Los rostros de muchos parecían demacrados, pálidos y afectados por el hambre. Claro, efecto y producto de la guerra. Ella lo está diciendo, aparece en Joyas 1:88, pero ella lo dice un año antes que venga este acontecimiento en la tierra. Y efectivamente se cumplió y sucedió tal como ella lo dijo. Ella dice una frase más en esta profecía: solo Dios puede ser nuestro escudo y fortaleza en este tiempo de calamidades nacionales. Ella puntualiza la dimensión de esta guerra civil. Declara que fue a nivel nacional, es decir, a nivel de los Estados Unidos de América. No se trata de una guerra internacional, una guerra mundial, no. Fue una guerra interna que tuvo lugar allí en los Estados Unidos de América. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, hermanos, se organizó durante esta guerra. La profetisa define la posición que debía tomar la Iglesia Adventista, y lo encontramos
en Estudio Escogido de los Testimonios 4:36, 4:37. Para 1863, que fue cuando la iglesia se organizó y estaba en pleno apogeo esta guerra de secesión de los Estados Unidos de América, la sierva del Señor en este libro, Estudio Escogido de los Testimonios, define con claridad meridiana cuál era la posición que debía tomar el pueblo de Dios recientemente organizado. Dice así: me fue mostrado que el pueblo de Dios, que es su especial tesoro, no puede ocuparse en esta guerra. Ella se está refiriendo concretamente a esta guerra de secesión, guerra civil de los Estados Unidos de Norteamérica, porque se opone a cada principio de su fe. En el ejército no pueden obedecer la verdad y al mismo tiempo los mandatos de sus oficiales. Habría una continua violación de la conciencia. Y esto tiene sentido, porque en el ejército, pues eso es lógico. Si una persona quiere obedecer a Dios allí, guardar la ley de Dios, guardar la reforma pro salud y vivir el evangelio, es sencillamente imposible, porque las leyes de los oficiales, de los líderes militares, no le van a permitir tener esa libertad para hacer el culto, para respetar el sábado, reforma pro salud, etc. Elena G. de White se refiere, por tanto, aquí a la guerra civil que tuvo lugar en los Estados Unidos de América y que comenzó específicamente el 12 de abril de 1861 y se extiende hasta el 9 de abril de 1865, 4 años de conflicto interno entre los estados del norte y los del sur por el tema de los esclavos. Esta guerra ocurrió durante el gobierno de Abraham Lincoln. Y aquí se da una cifra que todavía no se ha corroborado tanto, pero se cree que es la más aproximada. 750,000 vidas se perdieron en esa guerra torpe, una guerra sin sentido, simplemente porque los estados del norte creían que había que mantener los esclavos, la compra y venta de esclavos, y los estados del sur creían que no. Por esa razón vino la guerra. Bien, como número 2, digamos, característica número 2 de que Elena de White no estaba, digamos, atrasada en la ciencia, sino muy al contrario. En 1875, me atrevo a decir que fue una de las primeras voces que se pronunciaron con respecto a haciendo una declaración científica en lo que tiene que ver con la electroencefalografía. Y el descubrimiento y comprobación exactos ocurren entre 1929 y 1934. Obviamente, hasta ahora ha habido más complemento de esa afirmación científica que hizo la hermana White en 1875. Ella dice en el libro La Educación, que se publica en 1903, en este libro ella dice, aclaro, hay libros que se han publicado mucho después porque los escritos originales de ella eran en cartas, en manuscritos, en el Spirit of Prophecy, Testimonies for the Church y otros archivos como la Review Herald, por ejemplo, entre otros, ¿no? Y claro, más adelante, ya en fechas posteriores, se escriben algunos testimonios que recogen esta información, pero le aportan la fecha del momento en que el libro fue impreso. Entonces ella dice, en 1875, se debería dar realce a la influencia que tiene la mente sobre el cuerpo y este sobre aquella. La energía eléctrica del cerebro, aumentada por la actividad mental, vitaliza todo el organismo y es de ayuda inapreciable para resistir la enfermedad. Hay que explicar bien este punto. También se necesita presentar el poder de la voluntad y la importancia del dominio propio, tanto en la conservación de la salud como en su recuperación, como asimismo el efecto depresivo y hasta ruinoso de la ira, el descontento, el egoísmo o la impureza
y por otra parte, el maravilloso poder vivificador que se encuentra en la alegría, la abnegación y la gratitud. Este texto contiene mucha luz para el pueblo del Señor, mucha enseñanza para la iglesia remanente de Dios, pero nos causa especial importancia o interés lo que dice aquí de que la energía eléctrica que yace en el cerebro es aumentada por la actividad mental y que vitaliza todo el organismo y es de ayuda inapreciable para resistir la enfermedad. Y el asunto no queda ahí. Ella dice, este punto hay que explicarlo muy bien a la gente. Entonces, en 1875, ella es una de las primeras voces. Yo diría que es una voz pionera en el sentido de hacer declaraciones científicas y tan exactas, tan precisas de esta naturaleza, cosa que solo décadas después, con el paso de los años, se ha venido corroborando esto por parte de la ciencia. Ahora bien, hoy ya se le puede preguntar a la ciencia, ¿produce electricidad el cerebro? Y la respuesta la tenemos aquí. El cerebro humano, al igual que el cuerpo entero, puede producir electricidad a través de reacciones químicas en sus células. A nivel celular, el cuerpo humano es un sistema eléctrico altamente complejo, en el cual la función del cerebro sería la de control e interruptor, controla e interrumpe las descargas eléctricas del cerebro y del cerebro hacia el cuerpo. Las neuronas cerebrales, sigue diciendo la ciencia, las neuronas cerebrales humanas reciben señales eléctricas de miles de otras células y las largas extensiones neuronales llamadas dendritas juegan un papel crítico en la incorporación de toda esa información para que las células puedan responder adecuadamente. El cerebro produce y consume una cantidad significativa de energía eléctrica y química para funcionar, generando alrededor de 20 vatios de potencia, suficiente para encender una bombilla pequeña, una bombilla LED, que significa diodo emisor de luz. Esta energía se crea mediante impulsos eléctricos entre miles de millones de neuronas potenciales de acción y el consumo de glucosa, representando el 20% del total de energía del cuerpo. Esas ya son declaraciones científicas pormenorizando y detallando el proceso y el funcionamiento complejo, la existencia de esta novedad que se llama electricidad en el cerebro y por ende en el cuerpo. Y para nadie es un secreto que el cuerpo humano tiene también electricidad. Hay electricidad. Por ejemplo, tenemos energía química que se convierte en energía metabólica. Tenemos energía eléctrica y energía térmica, y eso nadie lo puede negar. Eso está relacionado con la ciencia y con la medicina como tal. Entonces, tenemos energía. Hay energía en la Tierra. Por esa razón, una persona que tenga sus pies conectados a la Tierra no puede tocar un cable de alto voltaje porque sería electrocutado y muere en el instante. Mientras que un pajarillo que sube a una cuerda de alto voltaje y se asienta allí con sus dos patas, no le pasa nada, porque no está conectado con la Tierra. Él simplemente se adhiere allí, pero la energía pasa por el cable sin afectar al ave, porque la ignora completamente. Pero si esa ave tuviera una patita en el cable de alto voltaje y otra sobre la Tierra, desaparecería en una explosión. Así de sencillo. Hay electricidad. La hay en la Tierra, la hay en nosotros también como seres humanos. Bien, número 3, contaminación ambiental. Veamos rápidamente qué declaración hizo Elena G. de White, qué pronóstico hizo con respecto al problema de la contaminación ambiental, que según le fue revelado a ella, sería un problema que en su tiempo era incipiente, era apenas como que estaba surgiendo, emergiendo, naciendo, pero ella a través de las visiones ve el mundo de la actualidad
así como está realmente en la actualidad, lleno de chimeneas, contaminando el ambiente, escapes de gas, escapes de residuos químicos, residuos tóxicos de toda índole, que se cernían desde las ciudades. Aquí hasta en 1890 se predice la contaminación y destrucción del medio ambiente, y esto es actualmente comprobado por la ciencia sin lugar a dudas. Es más, no necesitamos ni ir mucho a la ciencia, nos basta visitar algunos puertos marítimos, algunos ríos importantes, y ver las riberas de estos ríos o ciertas playas del mismo océano con toneladas de contaminación ambiental que amenaza no solamente la vida de los seres humanos, sino también la vida de los peces, que luego son sacados de allí, son pescados para servir de consumo humano. Es un círculo vicioso. Mensajes Selectos, tomo 2, 526, dice Elena G. de White. Muchos permiten que haya cerca de sus casas sustancias vegetales en descomposición. No comprenden la influencia de estas cosas. De esas sustancias descompuestas surgen continuamente emanaciones que envenenan el aire. Al respirar ese aire impuro o viciado, la sangre se envenena, los pulmones se afectan y enferma todo el organismo. Diversas enfermedades son causadas por la inhalación del aire contaminado por esas sustancias en descomposición. Yo creo que si no fuera necesario, no habría que hacerle muchos comentarios a esto, pero está bien explicado que muchas enfermedades tienen su origen en un aire totalmente contaminado, carente de oxígeno, y un miasma de enfermedad producto de estos lugares de reclusión de residuos tóxicos que contaminan el aire y por ende contaminan y afectan también el pulmón. Ahora hay otras diversas formas de contaminación. Ahora hay contaminación aérea diseñada por el hombre según para aumentar las empresas de producción de las plantas, de las frutas, etc. Pero en 1891 ella escribe: Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento, con elementos mortíferos. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre de pestilencia. Estas cosas son el resultado de gotas de las copas de la ira de Dios que caen sobre la tierra y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano. Ella está haciendo referencia al problema de la contaminación ambiental, que el hombre jugaría un papel importantísimo como promotor de este escenario del mundo, como protagonista principal. El 92% de la población está respirando un aire contaminado según la Organización Mundial de la Salud. Cerca del 92% de los habitantes del planeta viven en lugares donde los niveles de la calidad del aire no respetan los límites fijados por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Estimó en un informe el organismo. Aquí vemos a grosso modo esta imagen que tenemos aquí, y esa nos retrata la realidad cruda e inequívoca de la condición ambiental en la que están las ciudades. Así que para nadie es un secreto, cuando nos toca vivir en las ciudades grandes, en las grandes metrópolis del mundo, las grandes capitales como Bogotá, Lima, Sao Paulo, New York, etcétera, y otras que son capitales muy grandes, se puede notar en el aire, a lo lejos se puede ver que la ciudad es como si estuviera recién salida de un incendio, como si estuviera el humo después de es como si viéramos el humo que sale de donde ha habido un incendio, pero es normal, entre comillas es normal, pero cuando uno pasa por allí
uno siente el dolor de cabeza, uno siente la presión mental y respiratoria porque el ambiente está tenso y denso y contaminado. Eso nadie lo ignora. Todos lo hemos vivido. Y cuando usted tiene que visitar una ciudad, si una gran metrópoli, la presión que usted siente es inexplicable. Presión por la inseguridad y presión por el medio ambiente y por el oxígeno, o mejor dicho, aire contaminado. El miasma de la enfermedad está en el mismo aire que respiramos, escribió Elena G. de White, y eso es cierto. En el mismo aire que respiramos, dependiendo de dónde estemos ubicados, estamos respirando el miasma o las semillas de la enfermedad. Así que vivir sano en este planeta es un milagro de la providencia y es posible paliar la situación cuando estamos ubicados en las afueras de las grandes ciudades o mismo en el campo. Número 4. En 1894, ella predice el surgimiento de falsos profetas. Según Eventos, página 20 y Mensajes Selectos 2, 56 y 82. Ella hace una declaración. Siempre ha existido falsos profetas, pero ella hace una declaración profética para los días finales, anunciando que esta manía, este problema, este virus del surgimiento de falsos profetas iría en aumento. Ella dice: encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones, pero falsos. Pero predicad la palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios, manifestada mediante su palabra. Más adelante, sabemos que esto es muy reciente, apareció este hombre llamado José Luis Miranda, José Luis de Jesús Miranda. Después surgió Cristian Silva. Este José Luis Miranda surgió, él es de Costa Rica, perdón, de Puerto Rico. Y Cristian Silva, bueno, no sé de qué país será originario, pero es también residente en los Estados Unidos. Este Cristian Silva, hace algunos años atrás, reunió todos los testimonios rojos de la hermana White, todo el espíritu de profecía, y los quemó a plena vista de las cámaras de televisión, como un acto de provocación, un acto alevoso, grosero, grotesco, como para llamar la atención, como para ser un profeta excéntrico. Y ahí decía: no necesito esto para ser salvo, basta con la Biblia. Lo decía de una manera sarcástica, mientras le ponía gasolina y fuego a los escritos de Elena G. de White en un lugar de los Estados Unidos. Y así, profetas falsos que, con respecto a José Luis Miranda, la misma esposa, hay algunos videos, todavía creo que los conserva YouTube, hay algunos videos donde la esposa de José Luis Miranda dice que era un hombre infiel con ella, un hombre que tenía varias mujeres, es decir, varias esposas. Entonces, para empezar por ahí, un profeta que hace semejantes aseveraciones, como él se titula o se autonombra Jesucristo hecho hombre, y con otras mujeres, pues ya sabemos de qué estamos hablando y de qué se trata. En 1900, la hermana White, como punto 5, ella pronostica una separación y una unión dentro de la misma iglesia. Una profecía muy importante que ya hacía ciertos anuncios, o que contenía ciertos anuncios con respecto a la Primera Guerra Mundial, que ya se estaba aproximando relativamente. Habrá, dijo ella, en la iglesia una separación y una unión. Leamos. A medida que nos apremien las pruebas, se efectuará en nuestras filas, dentro del adventismo, una obra de separación y también de unión. Algunos que en la actualidad, en este año 1900, están dispuestos a tomar armas de guerra en tiempos de verdadero peligro, pondrán de manifiesto que no han edificado sobre un fundamento sólido. Cederán a la tentación. ¿Cuál era la tentación? Tomar armas de guerra para participar en las batallas y participar en el ejército activamente y en esa Primera Guerra Mundial. Los que han tenido gran luz y disfrutado de inestimables privilegios, pero no los han perfeccionado,
se apartarán de nosotros, justificándose con diversos pretextos. Aquí hemos presentado o estamos presentando aquí a un militar. Este militar aquí tiene el uniforme militar, el fusil y toda la dotación militar, pero él era un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y la hermana White en este año dijo, los que ahora tienen esa disposición, creen que es legal, creen que es bueno, que es heroico tomar un arma para defender el país, para defender la patria, para defender el Estado, para defender intereses humanos, ellos formarán un grupo. Ellos formarán un grupo. Habrá una separación y también una unión. Y eso efectivamente aconteció cuando vino la Primera Guerra Mundial. Y dice, estos que tienen esa disposición se apartarán de nosotros, justificándose con diversos pretextos y excusas, ¿no? Entonces, eso aconteció, esa profecía se cumplió exactamente cuando viene la Primera Guerra Mundial. Número 6. Ella habló de la destrucción de dos grandes instituciones dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En este año, dos grandes instituciones fueron consumidas por el fuego. La primera, el sanatorio de Battle Creek, que se quemó en febrero 18 de 1902. La segunda, la casa editora Review and Herald, que se quemó el 30 de diciembre de 1902. Una en febrero y la otra en diciembre. O sea, ese año fue el año de los incendios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la sede entonces de la Conferencia General, Battle Creek. Aquí están los resultados, aquí está otra vez corroborado y aquí están las fotografías para que no nos quede la menor duda de cómo quedaron estas instituciones convertidas prácticamente en ceniza y en escombros. Así es cuando Dios habla por fuego. Dios venía hablando a la iglesia por otros medios, a través de la profetisa, a través de la Biblia, los testimonios, pero como todo esto fue ignorado, ahora en este año 1902, el Señor les habla por fuego, de una manera más enérgica, ¿no? Deuteronomio 4:24 dice que Dios es fuego consumidor, y aquí usted puede ver los escombros, las cenizas, mejor dicho, las ruinas de lo que otrora fuera la casa editora Review and Herald. Hay mucho que contar sobre esto. Es fascinante reunir estos datos de la historia, pero allí estaba el doctor Kellogg con las planchas listas para la publicación del famoso libro The Living Temple, el templo viviente, donde exponía las teorías del panteísmo, combinando parte de verdad bíblica con parte de la herejía y del espiritismo y del panteísmo como tal. Y la sierva del Señor escribe en Joías 3, tengo algo que decir a todos los que creen poder educarse en Battle Creek. El Señor aniquiló las dos mayores de nuestras instituciones en Battle Creek y nos ha enviado una amonestación tras otra, así como antaño Cristo amonestó a Bethsaida y Capernaum. Conviene prestar mayor atención a cada palabra de la boca de Dios. La sierva del Señor está hablando categóricamente aquí y está diciendo que no es resultado de la casualidad, que no fue puro accidente, no fue asunto del destino. El Señor aniquiló las dos mayores instituciones, mayores de nuestras instituciones en Battle Creek, que fue la Casa de Salud, el Sanatorio de Battle Creek y la Review and Herald. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Continúa ella preguntando en 1902. Dios los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen ante él. Así que este era un fuerte jalón de orejas, un llamado de atención enérgico. Dios estaba hablando en serio y estaba hablando por fuego en esta vez, porque los otros llamados y los otros mensajes habían fracasado. Las dos
grandes instituciones mencionadas eran el Sanatorio de Battle Creek, 18 de febrero de 1902, y la imprenta Review and Herald, que se quemó el 30 de diciembre del mismo año. Y ella dice: en visiones de la noche vi un ángel de pie con una espada como de fuego extendida sobre Battle Creek. En el momento en que estaba siendo consumida estas instituciones, la hermana White lo estaba viendo en visión, pero ya ella había visto anuncios y mensajes antes que esto aconteciera. Más tarde, leamos otro poco. En referencia al templo que está escrito, el templo es el Tabernáculo Time, que por cierto fue uno de los más grandes templos que llegó a tener la denominación adventista, donde la hermana White también llegó a estar predicando. Dice: se sucedieron extensas discusiones sobre las lecciones que debían extraerse de estos dos incendios. El colegio ya había sido trasladado a Berlin Springs un año antes. Quedaban el Tabernáculo Time como última estructura anunciando la presencia adventista en la ciudad. Esto es en Battle Creek. Pero en 1922, el tabernáculo también fue devorado por las voraces llamas. O sea que hubo en aquel lugar, que otrora fuera la conferencia general, el centro, la cabeza de la obra de Dios, hubo 3 incendios, 2 en 1902 y 1 en 1922, que fue la quemazón de esta reliquia que la iglesia conservaba con mucho cuidado, el Tabernáculo Time, un motivo de orgullo, de alegría, porque era un logro extraordinario de los tiempos de la hermana White, pero ahora quedaba reducido a las llamas y quedaba convertido en ceniza. Pues bien, número 6. Para 1902, Elena de White declara que el cáncer es producido por el consumo de la carne. Hoy, esto ya es comprobado claramente por la ciencia médica, que está en régimen alimenticio 463 y está corroborado por la OMS el 7 de abril de 1948. Desde el 7 de abril de 1948, la OMS está haciendo eco de lo que la hermana White escribiera en 1902. Esto corrobora la idea que estamos planteando de que un profeta, en la mayoría de los casos, siempre se adelanta a los hechos. La maldición de Dios, dice la hermana White, descansa sobre la creación animal. Muchas veces, cuando se come carne, esta se descompone en el estómago y produce enfermedad. El cáncer, los tumores y las enfermedades pulmonares son producidas mayormente por el consumo de carne. Como ella lo escribe posteriormente en Joyas 1, en Joya de los Testimonios, ella dice: la enfermedad, la posibilidad de enfermarse una persona aumenta 10 veces cuando es consumidora de carne y disminuye las mismas 10 veces cuando descarta o deja de lado el consumo de la carne. Así de sencillo. Y aquí es claro, la maldición de Dios descansa sobre la creación animal. Nótese que ella no está diciendo que sobre algunos animales. Y esto lo estoy diciendo para mis hermanos creyentes adventistas de todo el mundo, porque se piensa que podemos estar clasificando todavía una serie de carnes limpias para el consumo en este tiempo, en el gran día de la expiación. Por favor, hermanos, no es tiempo de pensar así. La maldición de Dios descansa sobre la creación animal. Ella hace alusión en general. Muchas veces cuando se consume carne, esta se descompone en el estómago y produce enfermedad. Y habla de que el cáncer está inmerso allí a manera de células en la carne. ¿Y qué dice la ciencia después? La OMS concluye que la carne roja y la carne procesada pueden causar cáncer. Claro, la OMS lo dice de una manera tanto incierta, dubitativa como indefinida. Pueden causar cáncer. Ellos saben que produce cáncer, pero como es un negocio que mueve millones y millones de dólares y de euros en el mundo, entonces ella se pronuncia con cierta
dubitación pueden causar cáncer. No es que pueden, causan cáncer mismo. Ya la hermana White lo había dicho en 1902 y sigue hablando en el mismo año. El cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidos mayormente por el consumo de carne. Por la luz que Dios me ha dado, sé que la prevalencia de cáncer y tumores se debe mayormente a un sistema de vida vulgar a base de carne. Lo escribe en 1902, régimen alimenticio. O sea, hay varios párrafos que confirman de que la carne es una amenaza potencial y una semilla para contraer el cáncer. En el mismo año, ella sigue diciendo, los animales están enfermando cada vez más, lo que indica de que ese problema aumentaría. Y no transcurrirá mucho tiempo antes de que los alimentos de origen animal sean descartados por muchos, además de los adventistas del séptimo día. Se han de preparar alimentos sanos, capaces de sostener la vida, a fin de que hombres y mujeres no necesiten comer carne. Año 1902. Ella hace una profecía y dice que los alimentos de origen animal, llámese carne, llámese leche, llámese huevos, llámese lácteos de origen animal, serían descartados por muchos. Además de los adventistas del séptimo día, hago paréntesis aquí, aquellos adventistas que tomaron conciencia, que han aceptado la inspiración de la hermana White y han valorado el espíritu de profecía y han tomado el camino seguro del veganismo algunos y el vegetarianismo otros. Y ella dice, ese es el camino correcto, el más seguro. Se han de preparar alimentos sanos capaces de sostener la vida, que puedan nutrir sin desnutrir, a fin de que hombres y mujeres no necesiten comer carne. Es decir, ella da una posibilidad. Es posible vivir sin carne si entendemos el plan de Dios para la alimentación del hombre, para la alimentación de su pueblo, porque los animales están enfermando. Y déjenme decirles de paso que las empresas cárneas o carniceras, ellas no quieren perder un solo centavo. Si ellas ven un animal enfermo, cualquier animal que sea, ellos se las ingenian para llevarlo al matadero, despedazarlo rápido y venderlo rápido, porque no quieren perder dinero. Las empresas no quieren perder un solo centavo, ni un solo dólar. Número 7. Ella habló de la destrucción de San Francisco. La anunció en 1902, es ratificada el 20 de julio de 1903, un año después, y su cumplimiento ocurrió en la mañana del 18 de abril de 1906, 3 años después. Yo creo que no habría que hacer muchas explicaciones para probar la veracidad de un profeta. San Francisco y Oakland están llegando a ser como Sodoma y Gomorra. Ella está explicando las causas por qué vinieron esos castigos a estas ciudades. Y el Señor las visitará. Eso lo anuncia ella porque vendría en tiempo futuro, 3 años después. De aquí a no mucho tiempo, sufrirán bajo los juicios. Y en 1903, y así ocurrió, 3 años después, el terrible terremoto que azotó a San Francisco será seguido por otras manifestaciones del poder de Dios. No sería el único. Su ley ha sido transgredida. Las ciudades se han contaminado con el pecado. Estudiad la historia de Nínive. Mediante Jonás, Dios le envió un mensaje a esa ciudad perversa. Muchos mensajes semejantes se darían en nuestro tiempo si las ciudades impías se arrepintiesen como lo hizo Nínive. Y ella lo describe ya en 1906. Aún en las ciudades donde han caído los juicios de Dios como consecuencia de la transgresión, no hay señal de arrepentimiento. Los bares de bebidas y bailes todavía están abiertos y se mantienen muchas tentaciones a la gente. Entonces ella está diciendo que eso no era casualidad y que la gente desestimaría eso, diría, bueno, fue un fenómeno ahí de la naturaleza, las placas tectónicas y accidentes de la naturaleza, pero todo sigue igual. La gente no quiere tomar conciencia ante los juicios de Dios. El Señor trastorna la tierra
destruye las ciudades, los visita con juicios divinos y la gente no quiere tomar conciencia. Así quedaron las calles de San Francisco el 18 de abril de 1906. Aclaro, repito, ella lo había anunciado 3 años antes. No solo anunció lo que vendría sobre la ciudad de San Francisco, California, sino que anunció las razones, explicó las razones por qué vendrían esos castigos sobre esas dos ciudades, San Francisco y Oakland. Y anunció también, profetizó que estos acontecimientos, este tipo de eventos aumentarían con el paso del tiempo, y aclaró que la gente lo atribuiría a cualquier causa, menos a la verdadera. Accidentes de la naturaleza, cosas que suceden en la naturaleza, pero todo sigue igual, se reconstruyen las calles y todo sigue igual. La gente nunca toma conciencia de que hay pecados de fondo por los cuales vienen estos castigos. San Francisco y Oakland están llegando a ser como Sodoma y Gomorra, y el Señor las visitará. De aquí a no mucho tiempo sufrirán bajo los juicios de Dios. Dicho y hecho, ya dijimos que así fue como quedó este puente, que es un puente muy famoso, que hace una importante conexión entre San Francisco y otra ciudad. El 16 de abril de 1906, ella presenció en visión cómo era destruido San Francisco, aunque ella se encontraba en ese momento en Loma Linda. Ella dice, el 18 de abril, 2 días después de haber tenido la visión del derrumbamiento de los edificios, fui a la capilla de la calle Cobb, en Los Ángeles, donde se me esperaba. Como íbamos llegando, oímos a los vendedores de diarios que gritaban, San Francisco destruido por un terremoto, decían los titulares y los que anunciaban el periódico. Con el corazón lleno de angustia, leí las primeras noticias del terrible desastre. Pero ella ya lo sabía, ya lo había anunciado 3 años antes, no era novedad para ella. Dice, mientras estaba en Loma Linda, California, el 16 de abril de 1906, pasó delante de mí una maravillosa representación. Durante una visión nocturna estaba yo de pie en un lugar alto, desde el cual podía ver casas sacudidas como una paja por el viento. Edificios grandes y pequeños eran derribados, lugares de placer, teatros, hoteles y hogares de gente rica eran sacudidos y destrozados. Muchas vidas eran destruidas y el aire estaba lleno de los gritos de los heridos y aterrorizados. Los ángeles destructores de Dios estaban trabajando. Un toque y edificios tan sólidamente construidos por los hombres que los hombres consideraban seguros contra todo peligro, rápidamente se convertían en un montón de ruinas o escombros. Lo dice ella aquí en Notas Biográficas 446, 447. Ahora, como si esto fuera poco, todavía ha habido otra manifestación de la ira de Dios. Un incendio acaba con gran parte del muelle de San Francisco y ocurre recientemente, 24 de mayo de 2020. O sea que por segunda vez ese muelle de San Francisco es visitado por la ira de Dios. Número 8. En 1909, ella predice el surgimiento de un remanente que está bosquejado claramente por Pablo, el apóstol, en Romanos 9, 25 al 29, donde dice que aunque el pueblo fuera tan numeroso como la arena del mar, solamente las reliquias o el remanente serían salvos. Y dice que Dios se ocuparía de tomar esta provisión. Dice que Él preservaría un remanente para que el destino del mundo no sea exactamente como el de Sodoma y Gomorra. Su cumplimiento ocurre entre 1914 y 1925, cuando, conociendo la historia, según lo relata la historia, fue cuando surgió la Primera Guerra Mundial en Europa y se extendió por el mundo entero. Eso dio paso al surgimiento providencial de un remanente fiel que termina reorganizándose en 1925, llamado Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Ella dice así: en visiones de la noche,
pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Hay gran necesidad de una reforma entre el pueblo de Dios. La condición actual de la iglesia nos induce a preguntar: ¿es esta una representación correcta de aquel que dio su vida por nosotros? Una gran pregunta. Ella ve en el surgimiento de un movimiento de reforma que que surge dentro del pueblo de Dios, del seno de la iglesia adventista del séptimo día. Proféticamente, de ahí, del seno de la iglesia adventista del séptimo día, debía surgir ese remanente profetizado. En 1913 ella dice: he sido profundamente impresionada por escenas que recientemente han pasado delante de mí durante la noche. Parecía haber un gran movimiento, una obra de reavivamiento que se desarrollaba en muchos lugares. Nuestros hermanos acudían respondiendo al llamado de Dios. Número 9. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, que fue anunciada desde 1904 y ratificada en 1913, un año antes de que surgiera como tal. Entonces, dos anuncios previos, mucho antes que aconteciera, que viniera la Primera Guerra Mundial. Ella dice: si cada soldado de Cristo hubiese cumplido su deber, si cada centinela que está puesto sobre los muros de Sion hubiese tocado la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amonestación. Mas la obra ha sufrido años de atraso. Entre tanto que los hombres dormían, Satanás se nos ha adelantado. Aquí habla de unos centinelas dormidos, unos soldados que no estaban a la vanguardia, no estaban listos para tocar la trompeta y anunciar el peligro que vendría. Ella dice: Dios llama a los que están dispuestos a ser dirigidos por su Espíritu Santo, a encabezar una obra de completa reforma. Veo una crisis delante de nosotros, digo en 1913, y el Señor llama a sus obreros a entrar en la liza o en la línea de batalla. Cada alma debe ahora asumir una posición de más profunda y verdadera consagración a Dios que en años pasados. Los dirigentes adventistas, cuando estalla esa Primera Guerra Mundial en Europa, que se extiende por el mundo, entendieron que los adventistas eran invitados a entrar en la liza, pero con las armas del Estado, del gobierno, con los uniformes y los recursos del Estado para pelear una guerra literal. Pero aquí la sierva del Señor está hablando era a encabezar una obra de completa reforma en el pueblo del Señor de esos años. El movimiento, la iglesia adventista del séptimo día, era un llamado a una reforma espiritual, a una batalla espiritual, porque es que las batallas del Señor no se libran con fusiles, ni metralladoras, ni con artefactos explosivos, se libran con las armas del Espíritu, la armadura del Espíritu. Y eso es lo que la iglesia perdió de vista y por eso actuó como actuó y tenemos los resultados que tenemos ahora. Ella dijo más: el Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Satanás se deleita en la guerra. Es el que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones para hacerse mutuamente la guerra, pelear entre ellas, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Distracción del enemigo, juego sucio para que la gente esté ocupada en todo, menos en su salvación. Esté ocupada en pelear contra otros para buscarse la muerte mutua y tener que descender al sepulcro sin preparación. La Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 18, dejó un saldo devastador estimado entre 15 y 22 millones de muertos entre militares y civiles, convirtiéndola en uno de los conflictos más mortíferos de la historia.
Se calcula que murieron cerca de 9 a 10 millones de soldados y entre 6 a 13 millones de civiles, además de dejar más de 21 millones de heridos. Hay aquí otro dato que no lo leemos por el tiempo, pero aquí tenemos una idea de cómo se llevaba a cabo esa guerra y cómo la Iglesia Adventista del Séptimo Día toma parte activa en ello. La Primera y Segunda Guerra Mundial, ella escribe en este párrafo que voy a leer lo que pasó en ese paréntesis entre Primera y Segunda Guerra Mundial. Se me mostró a los habitantes de la tierra en la mayor confusión, guerra, derramamiento de sangre, privación, necesidad, hambre y pestilencia azotaban la tierra. Se me llamó entonces la atención a otra escena. Hasta ahora ella relata la escena de la Primera Guerra Mundial. Luego parecía haber un corto tiempo de paz entre 1918 y 1939, que fue cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con la historia. Una vez más, los habitantes de la tierra fueron presentados delante de mí y de nuevo todas las cosas se hallaban en la mayor confusión. La lucha, la guerra, el derramamiento de sangre, con hambre y pestilencia, rugían por doquier. Otras naciones se hallaban empeñadas en esta guerra y confusión. La guerra causaba hambre, la necesidad y el derramamiento de sangre producían pestilencias, epidemias, ¿no? Y entonces los corazones de los hombres desfallecían de temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Aquí está bosquejado la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Número 10 y último. Predijo la apostasía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los años 1893, 1911 y fue ratificada una tercera vez en 1903. Aquí están las citas. Hay delante de nosotros perspectiva de una lucha continua y riesgo de encarcelamiento, pérdida de propiedad y aún de la vida misma en defensa de la ley de Dios que los hombres tratarán de anular. En esta situación, la política del mundo aconsejará una condescendencia exterior para con las leyes del país, a fin de mantener la paz y la armonía. Hay algunos que emplearán el siguiente pasaje de la Escritura para apoyar tal curso de acción. Sométase toda persona a las potestades superiores, es decir, autoridades seculares, porque las que hay o existen son ordenadas por Dios, dice el apóstol en Romanos 13 y Primera de Pedro 2:3. Pero la sierva del Señor dice, cuando venga esta crisis y estalle esa guerra, algunos echarán mano de algunos pasajes de la Escritura para aplicarlos acomodadiza y antojadizamente para apoyar y justificar su curso de acción. Dicho y hecho, tenemos evidencias, tenemos los escritos y comprobaciones de que estas dos profecías se cumplieron, tal como está aquí narrado en el espíritu de profecía. Que usaron Romanos 13 y 1 Pedro 2:13 y 14 para justificar la participación de la Iglesia en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Conclusión: de aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Sodoma habría permanecido hasta el día de hoy sin ser destruida si hubieran hecho los milagros que se han hecho en el pueblo adventista, las bendiciones que ha recibido el pueblo adventista y los llamados y los mensajes que ha recibido, la luz que ha recibido este pueblo. Sodoma permanecería hasta el día de hoy. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude y que estemos apegados a la Biblia y el espíritu de profecía y que sigamos siendo el pueblo de Isaías 8:20 y que nadie se avergüence de ello. Es mi deseo y oración. Amén. Amoroso Padre Celestial, glorificado
y bendecido sea tu nombre para siempre, oh Señor. Gracias te damos porque nos preservas la vida. Gracias porque nos das la salud para poder amarte y servirte. Gracias por estos momentos que nos has dado, esta oportunidad preciosa para estudiar tu palabra y profundizar un poco con respecto a la bendición del espíritu de profecía, la Biblia y el don profético, que es la luz mayor y la luz menor que está emitiendo luz alrededor y enfrente de nuestro camino como pueblo tuyo, como pueblo escogido. Bendice a todos los que ven este mensaje en vivo y a los que lo verán en diferido. Bendice sus familias, bendice sus vidas y ayúdanos a estar del lado de la verdad y la justicia, del lado de lo correcto, y que estemos en el puesto del deber, fielmente en la línea de batalla, pero librando las batallas espirituales con la armadura espiritual, la armadura del Espíritu. Levántanos con tu bendición y guárdanos en el resto de este día. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Serie de estudios. Así dice el Señor.